Buenos días para todos. Agradecemos nuevamente su participación en las series de conferencias online que hemos preparado como parte del trabajo del Departamento de Educación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia. Hoy iniciamos la cuarta serie para el segundo semestre del año 2008. Quisiera agradecer el apoyo recibido por el Centro de Innovación Tecnológica, CIT, de nuestra universidad, el Departamento de Multimedios y especialmente a William López, que como siempre nos ha colaborado con todo el soporte técnico. La conferencia de hoy, titulada El uso del Excel en el análisis cualitativo, será liderada por el profesor René Montero. El profesor Montero es doctor en investigaciones educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, donde realizó la tesis doctoral titulada Despintar el arco iris, flexibilidades, interacciones y producciones académicas en un curso de biología a distancia. El profesor Montero ejerce también como docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, donde desarrolla su trabajo en torno al análisis de procesos educativos a distancia con mediación tecnológica desde una perspectiva etnográfica y sociocultural. Para quienes nos acompañan a través del canal WowPlay, recuerden, el enlace lo tienen en la imagen de invitación a la conferencia de hoy y deben buscar el icono que dice WowPlay+. Allí estamos en la transmisión. Durante la conferencia, si tienen preguntas, pueden enviarlas a mi correo electrónico enarvaez@uao.edu.co. Si por alguna razón pierden la conexión, los que nos están acompañando vía streaming solo deben actualizar nuevamente el enlace del canal WowPlay+ y volverán a la transmisión. Agradecemos nuevamente a todos su participación y ahora los dejo con el profesor René Montero. Bien, buenos días para todos, para todas las personas que están conectadas. Inicialmente, pues un agradecimiento a Elizabeth a la doctora Elizabeth por la invitación, a la Universidad Autónoma por el espacio para socializar estos trabajos, estos temas que son realmente de interés para quienes nos dedicamos a hacer este tipo de indagaciones y de trabajos con datos cualitativos. Hoy la idea es enfocarnos hacer un recorrido que digamos que nos muestre algunos elementos alrededor de las posibilidades que hay para hacer tratamiento de datos cualitativos utilizando una herramienta, un programa como Excel, que ya a lo largo de la charla les iré comentando por qué precisamente enfocarnos en esta herramienta. Básicamente voy a tener esta charla en dos momentos. Un primer momento que vamos a hacer algún recorrido teórico, digamos que algún recorrido más del orden de por qué trabajar con el Excel y esta idea de dónde viene. Y luego en un segundo momento ya voy a tratar con ustedes un ejemplo muy particular de cómo hice yo un acercamiento justamente en este trabajo de investigación doctoral con el uso de la plataforma. La idea es también pues generar algunas inquietudes en lo que sea posible sobre posibilidades que derivan de lo que yo les voy contando y además también pues mostrarles como posibilidades que hay también para que podamos hacer tratamiento de datos cualitativos con esta herramienta. Entonces, en el primer momento, voy a hacer un recorrido por algunos de los referentes que hay para este trabajo con Excel. Luego voy a enfocarme un poco más en cuáles son esas algunas preguntas que nos permitirían o que por lo menos en mi experiencia han permitido pensarme el tratamiento de los datos con Excel. Luego, algunos referentes que permiten pensarse cuáles son las posibles proyecciones que hay de análisis de datos cualitativos. Y finalmente, voy a mostrar de una manera muy rápida un ejemplo de cómo se organizó para luego ya pasar al detalle de cómo fue este trabajo. Entonces, inicialmente el trabajo del trabajar con Excel
datos cualitativos es, digamos que es una práctica bastante habitual. Digamos que esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Realmente yo quise hacer un recorrido del año 2000 para acá con algunos referentes que a mi juicio son centrales para hacer este tipo de trabajos, pero ese, atrás, digamos, desde los años 90, ya se encuentra una gran producción académica, una gran cantidad de producción académica alrededor de cuáles son las posibilidades de manejar una herramienta como Excel. Mm, Definitivamente hay algunas coincidencias entre el trabajo con Excel y el trabajo con otros paquetes que ya, digamos, que hay comercialmente para hacer este tipo de tratamiento de datos. Le hace, por ejemplo, Atlas T o le hace, por ejemplo, En Vivo. Y digamos que uno de los denominadores comunes que uno puede encontrar al hacer una revisión de la literatura tiene que ver con que al hacer uso de una plataforma como Atlas T o En Vivo, les decía, de alguna manera se está imprimiendo también o se está trayendo también una forma particular de entender ese tratamiento de los datos. Por ejemplo, en el caso de Atlas T, la organización por familias, la organización, digamos, de tipo de códigos, nos permite a nosotros, si bien una organización también incluye una manera particular de entender el dato. Al trabajar con Excel, lo que uno encuentra de primera mano es que se tiene una hoja en blanco, es decir, las posibilidades de análisis son dictadas, digamos, por las mismas particularidades del estudio y en ese sentido considero que es muy amplia la gama de opciones que se tienen para proponer un análisis con datos escritos. Entonces, creo que también un primer momento de esta charla tiene que ver con que el análisis es algo que hacemos nosotros. Más bien la herramienta lo que nos permite es una cierta organización de los datos para poder hacer una aproximación a esos análisis que queremos desarrollar. Independientemente de la plataforma que se utilice, o en este caso del Excel, es importante tener en cuenta que los datos que nosotros tenemos, en mi caso particularmente yo trabajo con datos que vienen de registros escritos de los estudiantes, es decir, yo no hago una transcripción del dato en el ejercicio que desarrollo, sino que ya el dato es escrito, ya es producido mediante la escritura. En el caso de las transcripciones, aquí también hay un primer paso y tiene que ver con cómo se maneja cómo se hace ese proceso de transcripción, que digamos que en un primer momento no tiene que ver con la plataforma, con el Excel como tal, sino que más bien obedece a las intenciones y a las particularidades que cada investigador tenga sobre sobre su estudio y sobre lo que quiera de alguna manera empezar a organizar para posteriormente desarrollar análisis mucho más profundos sobre los datos que tiene. Entonces, aparte de esta, digamos, de esta opción, de esta posibilidad de trabajar con los datos como yo vea que los puedo ir organizando, Excel tiene una posibilidad y es que además de eso se constituye en un registro permanente del dato que de alguna manera a mí me permite volver en el tiempo cuando ya estoy desarrollando, digamos, análisis mucho más detallados, porque en este ejercicio van apareciendo digamos, situaciones nuevas, van apareciendo ideas nuevas y al volver, al tener la posibilidad de volver y organizar y reorganizar los datos, se tiene también, se construye esta idea de que los proyectos de investigación, digamos, que no son algo que definido, digamos, localizado, puntual, sino que además siguen abriendo posibilidades de indagación en la medida en que se van desarrollando. Ese fue uno de los puntos que particularmente en mi experiencia me dio la posibilidad de profundizar mucho más en el tratamiento de la información con la que contaba. Entonces, desde ahí, la idea central de estas posibilidades que yo les voy a mostrar tiene que ver con eso, con la construcción de una mirada particular, de una mirada propia sobre el dato y sobre cómo manejarlo. Entonces, creo que desde allí los referentes, los pocos referentes que les estoy señalando, que les estoy mostrando en pantalla, coinciden en estos aspectos. Es decir, una construcción particular de eso que se quiere, de eso que se está viendo y la posibilidad de volver y transformarlo en una nueva visión de acuerdo con las posibilidades y con pues, con los desarrollos que se van teniendo en los proyectos de investigación. Sin embargo, en términos de qué es lo que nos lleva a hacer estos tratamientos de los datos.
hay algunas preguntas que van surgiendo durante el periodo durante el proceso de investigación que de alguna manera nos van dejando ver qué es lo que queremos hacer y nos van mostrando como de alguna manera cómo lo podemos ir haciendo. Entonces, en primer lugar, hacerse bueno, un buen acercamiento es pensar qué tipo de datos son los que yo tengo. Como les decía hace un momento, los datos que yo manejo particularmente son producidos de manera escrita, es decir, no va a haber una transcripción, pero en el caso de la transcripción también se va a tener un registro escrito de esas interacciones que suceden entre estudiantes y maestros, o bueno, de acuerdo con los informantes que tengamos en un determinado proyecto, pues igual se va a tener ese registro que termina siendo un registro escrito. Desde ahí aparece un segundo interrogante que es cómo de alguna manera se pueden hacer esas construcciones de las categorías que yo estoy buscando a partir del dato mismo. De ahí que el trabajo que hay con la organización de la información y aquí la posibilidad para mi juicio muy fuerte de Excel es permitirme mover los datos, permitirme organizar los datos de una manera permanente, organizaciones y reorganizaciones para finalmente encontrar cuáles son esas opciones que me están dejando ver los datos y desde ahí construir la categoría. Es decir, en lo que yo hago, la categoría es algo que se construye a medida que se va haciendo el análisis, a medida que se va haciendo el análisis, no, perdón, a medida que se va haciendo el tratamiento con los datos y con estas diferentes maneras de verlos. Ahora aparece un elemento adicional y es que el dato que se trabaja es un dato escrito, bien sea transcrito o bien sea producido originalmente de manera escrita. Y el hecho de que haya una producción escrita en el dato también tiene un papel importante dentro del tratamiento que se hace de la organización en el Excel. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando trabajamos con los datos que yo les voy a mostrar ahora, que son foros de los estudiantes, aparecen múltiples acciones mediante la escritura en esos mensajes que ellos comparten. Entonces, tener la posibilidad de identificar o adentrarse dentro de los mensajes de los estudiantes que en una que en una mirada muy rápida podrían parecer mensajes muy cortos, muy puntuales, nos permite empezar a identificar acciones precisas que los estudiantes desarrollan con el lenguaje escrito. Ahora, si nos vamos a otros espacios que no sean necesariamente interacciones de estudiantes y maestros en un proceso de clase, sino otro tipo de datos, como por ejemplo entrevistas, como por ejemplo algunos fragmentos de texto que querramos revisar de alguna producción escrita, también es posible identificar esas acciones, también es posible identificar qué es lo que las personas hacen o buscan hacer más bien con esa escritura que están elaborando. Entonces, desde ahí, las posibilidades que abre el Excel, como les digo, son bastante amplias desde la misma organización que uno puede empezar a hacer del dato que se tiene. Esto implica un trabajo que particularmente el investigador construye a medida que va desarrollando su trabajo y es cómo poder construir esas formas de organizar los registros. En un primer momento tener un mensaje o tener un fragmento de texto digamos, sin trabajar, de alguna manera le puede ocultar algunas cosas, algunas acciones y algunos movimientos particulares en el uso del lenguaje, que cuando ya se empieza a trabajar muy detalladamente empiezan a ser visibles. Me refiero, por ejemplo, a acciones, como ya les decía, un poco retomando la perspectiva de Austin acerca de cómo hacer cosas con palabras, pero también la posibilidad de identificar, que es algo de lo que he logrado yo entender en este proceso de investigación, de identificar cómo existen diferentes escrituras en un mismo mensaje, por ejemplo, entre estudiantes y docentes, cómo hay presencia de diferentes géneros que se pueden identificar a partir de hacer un análisis detallado empleando la hoja de cálculo como una herramienta de organización. Y esto habla también de una manera de organizar la información que yo tengo. Es decir, si a mí me sirve mantener la información en bloque tal cual la he obtenido o si más bien esas organizaciones, un poco siguiendo la línea de G por unidades conversacionales o más bien me voy a ir un poco a buscar acciones dentro del lenguaje, pero todo esto derivado de las intenciones que yo como investigador tenga y de las orillas teóricas que esté manejando para hacer los análisis que voy a organizar. Entonces, digamos que todo este encuadre me permite después pensarse
qué es lo que se va a hacer con el análisis, o sea, qué es lo que yo quiero hacer y qué uso quiero darle a la herramienta, en este caso Excel, para que me permita acercarme a los datos de la manera como yo me he propuesto hacerlo o de la manera como yo pienso que puedo hacerlo para luego tener otros acercamientos posteriores. Desde ahí, la idea que les mencionaba hace un rato de tener la posibilidad de tener una hoja en blanco para pensármelo y no, sin querer decir que no se pueda o que yo, digamos, que no sea partidario del uso de paquetes como Atlas T, porque pues me parece que también tiene unas ventajas bastante importantes para hacer investigación, pero cuando uno se aparta de estos paquetes un poco, digamos que no pierde un poco los esquemas que ya están preestablecidos en esos paquetes y más bien se da la tarea de construir sus propias organizaciones, categorías o formas de leer los datos, empieza a haber una riqueza que a mi juicio puede ser muchísimo más amplia que la que se tiene cuando ya hay una forma estandarizada de organización de los datos. A esto se suma en el Excel una posibilidad, que ahora la vamos a ver un poco más en detalle, de organización en tablas dinámicas para tener digamos, una panorámica de los registros y de la organización que yo mismo he construido. Digamos que inicialmente uno podría, como lo vamos a ver ahora, organizar una serie de columnas en donde busca información en los datos y sobre esa información, sobre esas columnas que uno va construyendo con descripciones, con categorías intermedias, con acciones dentro de los mensajes que uno está trabajando, se pueden hacer organizaciones de los datos para poder leer la información de otra forma o de múltiples formas más bien, porque pues creo que uno de los aportes es que no hay una manera establecida como ya se los he mencionado. Pero finalmente teniendo en cuenta que Excel, en este caso particular, más allá de ser un programa que te permita hacer análisis, porque creo que algo de lo que es, digamos, muy conocido por todos nosotros es que el análisis lo hacemos nosotros. La plataforma, digamos que lo que me permite a mí es una manera de organizar la información, una manera de acceder al registro, una manera de organizar todo el cúmulo de datos que yo tengo para posteriormente elaborar análisis y que esos análisis me den nuevas pistas para volver a la plataforma, para volver al paquete y utilizarlo para entender de otras formas la información que tengo. Entonces, desde ahí creo que el trabajo de pensarse, lo rico que representa para mí, a mi juicio, el trabajo con Excel, es la posibilidad de pensarse esas formas de análisis y de construir en cada trabajo que uno hace unas nuevas formas de acercarse a los datos, o bueno, si no nuevas, por lo menos diferentes. En términos de esta organización, luego viene un trabajo que por lo menos desde la perspectiva que yo he venido abordando, tiene que ver con una mirada sociocultural sobre los datos, que es digamos que es la orilla que yo manejo en investigación. Y para esto yo traigo también una mirada a la organización de la información que tiene que ver, desde mi perspectiva por lo menos, con el trabajo con la cultura escrita, con la importancia que para mí tiene el hecho del contexto de la producción de la información, de la producción del registro. En mi caso particular de investigaciones educativas, entender que la educación es una práctica social y en ese sentido cada evento educativo que yo puedo encontrar me arroja información diferente, me puede mostrar información diferente que en su conjunto me puede mostrar tanto las regularidades como las variaciones que hay al interior de esas regularidades en las formas de interacción, en las formas de comunicación, en las formas de producción académica que se encuentran en los diferentes espacios que yo analizo. Y finalmente, quise mencionar este tema de la etnografía virtual porque, digamos que ese es otro campo que estoy abordando en términos de hacer un análisis etnográfico, pero sobre prácticas que se hacen, prácticas que se llevan a cabo en entornos digitales, tanto educativos como, por ejemplo, en el caso de redes sociales. Ahora bien, un poco más, con más calma, quisiera mostrarles este tema de los enfoques que yo hago dentro de los análisis que estoy trabajando. Para mí, el hecho de la producción escrita tiene un papel central porque en esa producción escrita, desde la perspectiva de los nuevos estudios sobre la literacidad y la cultura escrita, me permite a mí ver, me permite a mí rastrear, perdón, estas ideas, estas expectativas, estos intereses que hay en los estudiantes a través y que se pueden visibilizar a través de la escritura cuando uno hace un análisis muy detallado utilizando este paquete informático. Y además de eso me permite a mí entender
cómo los estudiantes y, bueno, los participantes en un evento educativo, bueno, puede ser también en otro espacio, construyen significados e integran diferentes recursos para construir esos procesos escritos, para construir esas, digamos, esa escritura, esas diferentes escrituras que se ven en la plataforma. De ahí que para mí el contexto tenga un papel muy importante y Excel me permite mucho, me ha permitido muchísimo verlo, ver cómo son esos contextos, pero no entendiendo el contexto como un lugar donde suceden las cosas, sino más bien entendiendo el contexto como una construcción y a la vez como un producto, por así decirlo, de esa misma construcción. Es decir, los estudiantes crean, construyen contextos en lo que yo he venido estudiando, construyen contextos mediante la escritura y es precisamente mediante la escritura donde es posible ver estos contextos de producción. De ahí que detallar mucho el lenguaje, poder hacer un análisis muy fino del lenguaje en esta plataforma, en el Excel, me ha permitido también entender cómo se van construyendo estos contextos comunicativos entre ellos y cómo además en sus producciones escritas aparecen rasgos de sus contextos socioculturales e históricos que es muy fácil identificar. Esto se puede hacer también, pues lo hago yo, justamente siguiendo esas formas de escribir, esas variaciones en las regularidades que hay en la producción de sus mensajes escritos y viendo también cómo son esas relaciones que se construyen entre unos y otros a partir de la escritura, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Precisamente esto me habla a mí esta posibilidad que encontré en el Excel me ha permitido entender cómo al interior de una práctica social, que es la educación, hay una múltiple construcción de otras prácticas distintas. Es decir, uno puede encontrar ahí construcciones diferentes en términos de la forma de hacer escuela, de la forma de lo que para ellos implica ser estudiantes, ser profesores, de cómo ellos manejan sus cursos, cómo van construyendo el contenido disciplinar de los diferentes cursos en donde se desarrollan y cómo de alguna manera esto sucede en interacciones entre unos y otros. Es decir, entender el papel de la interacción a partir de la escritura con el análisis que se hace utilizando Excel como plataforma para la organización de los datos, tiene un potencial muy fuerte porque te permite llegar al fondo, te permite llegar de una manera muy detallada a estas interpretaciones que se pueden hacer posteriores. Entonces, sí creo que es una herramienta bastante valiosa, creo que tiene bastantes potencialidades y para quienes estamos interesados en los procesos etnográficos digitales, etnográficos virtuales, nos puede permitir una manera bastante particular de acercarnos a entender qué es lo que está sucediendo en estos entornos digitales o por lo menos en procesos de interacción que están mediados por la tecnología. Incluso hay un trabajo interesante que se está desarrollando en este momento también en el Departamento de Investigaciones Educativas que tiene que ver con este tipo de análisis, pero utilizando WhatsApp para mirar estas comunicaciones en esos espacios entre estudiantes, docentes y entre docentes, entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Entonces, las posibilidades son bastante amplias para hacer estos procesos de indagación. Como les decía, cuando uno se acerca a hacer el tratamiento de los datos en el Excel, se encuentra primero, pues que definitivamente cuando hay un proceso del lenguaje escrito, cuando hay una construcción escrita, más allá de la producción que hay, lo interesante es empezar a rastrear esas formas y esas condiciones de producción de la escritura que suceden en los espacios donde estamos analizando. Es decir, que esa movilización de mensajes, ese intercambio de mensajes entre los unos y los otros, mediante la escritura, tiene dentro una gran cantidad de acciones que en ocasiones fácilmente se pueden perder. Es decir, en un solo mensaje los estudiantes hacen múltiples cantidades de cosas y al hacer el análisis detallado con el Excel es posible empezar a identificar estas pequeñas acciones que habitan al interior de un mensaje que en teoría podría parecer muy corto o bastante concreto. Ese énfasis en la identificación de las acciones, como les decía ahora, obedece un poco a la orilla en donde yo me he parado para hacer los análisis que tiene que ver un poco con una mirada sociolingüística desde entender esas interacciones y esas relaciones sociales que hay al interior de un proceso de construcción del lenguaje escrito. Y desde ahí he podido construir algunos modos de interpretación de los datos
que para mi caso particular me han ofrecido una riqueza de interpretación bastante amplia porque me permiten ver el dato desde diferentes ópticas. Creo que ahora con el ejemplo lo vamos a ver un poco más, de una manera un poco más detallada, pero sí me ha permitido acercarme varias veces al mismo dato para verlo desde diferentes ópticas. Porque pues digamos que en el término de mi ejercicio el interés es hacer análisis del discurso, análisis del lenguaje bastante detallados que me permitan a mí encontrar esos elementos más grandes que hacen parte de la construcción de mis estudios. Ahora, en el caso del ejemplo que les había mencionado, les voy a mostrar aquí en este primer momento algo muy rápido sobre cómo es esa transformación del dato para llegar al Excel y luego ya nos vamos a ir ahora sí a un caso mucho más puntual. De hecho, es el mismo estudio, pero vamos a irnos a un tratamiento un poco más detallado de los datos. Lo que ustedes ven en la parte de arriba de la página que tiene el recuadro en blanco es el dato del mensaje tal cual aparece en la plataforma, es el registro tal cual como yo lo encuentro. Entonces aquí lo que uno puede encontrar es un mensaje donde aparentemente un estudiante está enviando un aporte para una tarea, describe qué es lo que está enviando y finalmente pues solicita la participación de sus compañeros. Digamos que ese sería como el contexto original, digamos que este es el mensaje original que uno encuentra. Este mensaje lo paso a la hoja de cálculo tal cual está. Ya ahora hago una separación por el nombre del estudiante, la fecha en la que lo produce y el texto original que él produjo. Simplemente copiar y pegar y ahí ya lo tengo listo para trabajar. Ahora viene el otro trabajo y es cómo este mensaje que el estudiante originalmente produjo empieza a tener una organización distinta. Esto que les estoy mostrando es un tratamiento de datos con mensajes en una plataforma, pero puede funcionar también para fragmentos de entrevista, para textos que ya están, digamos, textos elaborados que uno quisiera llegar a detallar mucho más específicamente, porque como ustedes pueden ver en el cuadro en el cuadro de abajo de la imagen, ahora lo que yo he hecho es separar este mensaje en términos de acciones que yo vea que los estudiantes están desarrollando. Entonces, inicialmente, saludar, que es una manera de abrir el turno y también una manera de construir una relación con los otros. Es decir, no es lo mismo que envías un mensaje saludando, diciendo para quién va, a que simplemente pegas el texto y lo que quieres decir y se acabó. Luego de eso, fíjense que aquí en la línea 18 esto está organizado por líneas. Ahora ya en lo más detallado les voy a mostrar por qué la organización por líneas, porque esto también obedece a una manera particular de trabajar los datos dentro del análisis del discurso, que yo particularmente trabajo desde la orilla del análisis crítico del discurso de Blomar y Fairclough. Implica también una organización de estos textos que se van produciendo, también desde la orilla, desde la propuesta de James G, de organizar, como les decía, por líneas las interacciones que uno va encontrando. Aquí uno puede ver, por ejemplo, en la línea 18 que el estudiante dice, bueno, además de saludar, realizo un aporte. Ahí hay una acción. ¿Qué es lo que está haciendo el estudiante? Está anunciando que va a enviar un aporte, que su mensaje tiene una contribución con la tarea que se está desarrollando. Ahora en la siguiente acción el estudiante lo que hace es describir lo que hay en esa entrega que está haciendo. En la siguiente acción es llamar a sus compañeros para que hagan algo que se llama cooperar. Digamos, yo digo, hay algo que se llama cooperar porque en el mensaje no es claro a lo que se refiere el estudiante, pero cuando uno ya lo mira en el contexto amplio de lo que estaba sucediendo, se refiere a que había una tarea que debían hacer de una manera colaborativa. Incluso el estudiante lo dice en la siguiente línea. Es decir, llamar a sus compañeros para que hagan aportes, para que cooperen, y luego llamar también en la línea 21, por ejemplo, llamar las indicaciones que se le habían dado. De alguna manera puede representar una acción que se podría entender como reiterar o traer la voz de la maestra o sustentarse en las indicaciones de la maestra para el llamado que está haciendo a sus compañeros. Luego, que revisen el aporte y que emitan comentarios y finalmente cerrar su turno. Aquí en este mensaje que les acabo de mencionar, hay 8 acciones
que uno puede identificar en una primera mirada, 8 acciones que uno puede identificar. Entonces, abrir el turno con un saludo, marcar el destinatario, a quién va dirigido, luego realizar, anunciar la entrega de su aporte, pero todo esto que les estoy diciendo es lo que luego uno coloca, luego he colocado en la siguiente columna del Excel. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla el mensaje que teníamos antes y ahora en la parte inferior pueden ver cómo se crea, cómo creé un descriptor para cada una de esas acciones. Entonces aquí está lo que les decía, abrir el turno, marcar el receptor, anunciar una entrega, señalar el contenido, señalar la forma de organización que van a tener en el equipo, reiterar las indicaciones de la maestra, solicitar retroalimentación de sus compañeros y cerrar el turno. Esto que inicialmente fue un mensaje, digamos, en un foro donde hay muchísimos mensajes más, cuando uno llega y lo pone en el Excel, puede crear esta organización del dato de manera que tiene un primer acercamiento mucho más detallado a lo que está sucediendo con estos usos del lenguaje. Ahora, posteriormente no quiere decir que esto sea lo único que se puede hacer. Hay estudios diferentes que además de estos descriptores crean unas nuevas columnas donde hay categorías intermedias, acciones del lenguaje. Bueno, uno puede, esa es la posibilidad que les digo que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con crear tantas columnas como sean necesarias para hablar de esos datos que yo tengo. Creo que una de las grandes posibilidades que se encuentran en el Excel es esa, tener la opción de crear tantas columnas o tantas referencias al dato como yo quiera. Es decir, yo puedo decir, bueno, voy a crear unos descriptores para hablar de qué está pasando ahí. Luego puedo hablar de una columna de acciones donde yo identifique puntualmente cuáles son las acciones que yo estoy viendo. Luego de eso, unas categorías intermedias, unas categorías preliminares para tratar de ir categorizando de alguna manera esas interacciones que van sucediendo entre los unos y los otros. Y luego podría colocar una columna adicional que fueran categorías definitivas o categorías, bueno, ya digamos finales, por llamarlo de alguna manera, en donde hago de alguna manera una conexión entre todas las columnas y finalmente logro establecer una categoría que es con la que voy a trabajar ya mis datos particularmente. Este es el ejercicio que, digamos, grosso modo, yo he querido presentarles como el ejercicio que yo he venido trabajando. Ahora, ya mucho más en corto, les quiero compartir el trabajo particular de lo que tiene que ver ya con el manejo del Excel. En esta última imagen ustedes lo que pueden ver es cómo uno elabora, esta es una imagen de una tabla dinámica, en donde uno puede identificar, por ejemplo, aquí en el cuadro de la izquierda, en la parte superior, dice abre turno. Esa es una de los descriptores que yo creé. Fíjense que acá en la primera línea, en la línea 16, ahí está señalado como abre turno en la columna de descriptor y bueno, en la línea 23 cierra turno. Aquí cuando yo hago la tabla dinámica puedo encontrar por cada participante todas las líneas que estaban marcadas como abre turno y como cierra turno y puedo empezar a encontrar algunas variaciones o algunas regularidades. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de abrir turno, si nos vamos al caso de Erika, Erika tiene diferentes maneras de abrir sus participaciones. Entonces, saludar, buenas tardes compañeros, en ocasiones habla a la tutora, en ocasiones no hay un saludo de buenas tardes o buenos días, sino simplemente la persona a la que va dirigido su mensaje. Y luego otra producción como hola, hola compañeras, que también nos habla de unas formas, eso también nos muestra unas ciertas formas de interactuar y unas ciertas formas de hablar con los otros. Sí, quizá un saludo como buenas tardes compañera y tutora o buenas tardes compañeros. Si uno ya mira ese saludo dentro del mensaje completo y empieza a seguir estas conversaciones que hubo entre ellos, se puede dar cuenta también de que hay una producción diferente. Quizá ese tipo de saludo se puede usar para una conversación o para una comunicación mucho más formal, mientras que el hecho de hola compañeras puede ser para un mensaje muchísimo más informal. Ya esto habría que verlo directamente dentro del mensaje que se está trabajando. Aquí vale la pena hablar de algunas críticas que tiene el trabajo con el Excel también, y tiene que ver con esta idea de separar por líneas, porque para algunas investigaciones esto representa una fragmentación de los mensajes. Sin embargo, como les he mencionado, antes de tratar de fragmentar el mensaje o ese texto que queremos analizar, lo que estamos buscando es poder
adentrarnos en el mensaje para identificar qué es lo que está sucediendo. Es decir, los mensajes o los textos que se analizan no se quedan en esta separación, sino que luego de este trabajo con el Excel hay que reintegrarlos ya sabiendo lo que hemos hecho, lo que hemos identificado, lo que sucede dentro de esos textos que estamos analizando, para poder entender ahora sí en contexto con los demás mensajes, en relación con los demás textos que tenemos, qué es lo que viendo. Entonces, desde ahí es donde les decía yo que para este tipo de análisis, la perspectiva del contexto resulta ser muy importante porque no se queda solamente en la separación por líneas o en la separación por acciones, sino que lo que busca es abrir el mensaje para poder entender qué es lo que está sucediendo allí adentro, abrir los textos para mostrar qué es lo que está sucediendo allí adentro y luego sí poder ver el mensaje ahora sí en la producción completa o el texto en la producción completa y entender cómo se van tejiendo esas relaciones entre esas formas de escritura que están presentes en los mensajes y eso que viene sucediendo en un entorno, en una conversación determinada cuando estamos hablando de conversaciones. Hay algo que sale de esto, de este tipo de escritos, y es que es muy posible identificar que hay una forma particular del mensaje, incluso veámoslo acá, que tiene que ver con algo muy similar a una producción de una carta, como una producción de una, sí, más bien como si fuera un estilo de carta, de correo electrónico, pero que está presente en un foro. ¿Esto cómo lo puedo identificar o cómo se puede identificar? Al tener este mensaje completo inicial y uno empezar a separarlo, se puede encontrar que hay un saludo, generalmente con un buenas tardes, luego un destinatario, luego un cuerpo del mensaje, luego un cierre y bueno, la fecha que no está puesta, pero pues que está dada por la plataforma, en este caso del análisis que yo realicé. Y de alguna manera eso nos habla de de ese conocimiento que tienen los estudiantes de trabajar en estos espacios y de esas experiencias que han vivido previas a estos espacios. Originalmente uno podría decir, bueno, los foros están pensados como espacios de discusión, como espacios más bien para trabajo disciplinar, para un trabajo de intercambios en términos académicos, los foros obviamente educativos, pero resulta que empieza a haber ciertas formas, ciertas variantes, como este hecho de que se escriba como a manera de carta y siempre haya que en cada mensaje se marque un destinatario, se diga para quién va. Nos habla también de eso que los estudiantes saben hacer. Cuando esto se mira un poco más amplio, aquí digamos que perdemos algo de la riqueza del trabajo porque no está todo el foro. Lo que empezamos a encontrar es que los estudiantes sí tienen esa manera de trabajar y luego ya con un análisis mucho más detallado se puede encontrar que eso tiene que ver con lo que ellos están acostumbrados a hacer y lo que para ellos es frecuente, que es por ejemplo el uso del correo, la escritura mediante el WhatsApp o la escritura mediante chats, donde ellos tienen una manera de escribir bastante particular que se puede ver incluso también en estos espacios. Entonces también encontrar esto nos permite a nosotros hacer otras aproximaciones para llegar incluso a decir, bueno, esta idea de que los foros son hechos para o tienen una intención definida como tal cosa, resulta que tal vez puede tener diferentes matices y no necesariamente es lo que se está pensando. Bueno, hasta aquí creo la primera parte. Ahora lo que les quiero mostrar es qué fue lo que en realidad pasó con estos datos, una manera ya ahora sí sobre el Excel, sobre cómo lo trabajamos. Y para ello les voy a mostrar primero el dato original. Estos son los registros originales en un foro, como están. Estos foros tal cual se sacan, se toman de la plataforma y luego se llevan al Excel donde pasan de esta manera. Aquí en la hoja de cálculo está esa organización que yo les mostraba, separada por líneas con una mirada inicial. Voy a ponerlo un poco más grande porque creo que se vea un poco mejor. Y en un primer momento lo que se pensó para la investigación que se realizó fue encontrar las acciones, que luego posteriormente se denominarían descriptores, porque básicamente, pues, si más que mostrarnos acciones, nos mostraban descripciones de lo que estaba sucediendo con los estudiantes. Y podemos empezar a hacer esa separación de los datos que hay con cada estudiante. Aquí hay algunos que están ya definidos, otros que están todavía en blanco, porque este fue un primer momento, un momento inicial. Y a partir de esta separación, lo que se hace es reintegrar estos datos, como están organizados en este momento, a una hoja en donde se pueda ver de nuevo el foro completo. Entonces,
Pasamos de una organización así, en donde están los mensajes tal cual están producidos, por una primera organización en líneas y luego a un trabajo en donde podemos ver ya ahora sí la organización de los foros lineal, tal cual están los mensajes producidos en el foro original, pero ya separados por líneas, para poder empezar a encontrar qué es lo que está sucediendo con estos estudiantes. Finalmente, esto se lleva al Excel, vamos nuevamente aquí al Excel y empezamos a encontrar algunos acercamientos mucho más detallados. ¿Cómo es el trabajo de las tablas dinámicas para hacer esta lectura? Que era lo que les mostraba al final de la presentación anterior. Aquí simplemente lo que hacemos es marcar todas las columnas y todas las filas de nuestros análisis, bueno, de nuestra organización de los datos. Hacer aquí, bueno, aquí en insertar una tabla dinámica que nos marque todo el rango de los datos que tenemos en una nueva hoja de cálculo y aparece aquí ya la nueva tabla. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, conocer de cada participante la intervención que tuvo y las acciones que corresponden a esa intervención. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Diego, lo que yo veo acá son las intervenciones, luego las acciones que para el caso de Diego no están marcadas, y así con cada uno de los participantes, luego con la directora, luego acá con otro compañero, luego acá con otro compañero, por allí más abajo está la maestra, otro compañero, y finalmente la maestra. La maestra sí ya tiene organizados estas acciones, pero yo puedo de alguna manera jugar con la organización de los datos y mostrar, bueno, sí, ok, me interesan estos participantes, estas intervenciones, pero lo que quiero mirar es más bien el participante y la acción, aquí moviéndome entre las filas, y la acción que realizó para luego verlo mucho más detalladamente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué me aparece? Para la maestra, para la acción abre turno, encuentras todas estas intervenciones. Para la maestra, para aclarar el contenido, puedes encontrar todas estas acciones. Para la maestra, para anunciar atención a estudiantes, puedes encontrar todas estas acciones. Y de alguna manera esto lo que me permite a mí mostrar es esa variación que hay de alguna manera, en una forma particular de trabajar dentro de este foro que ella estaba desarrollando, y así se puede hacer, como les decía, también con entrevistas o con otro tipo de fuentes de información, para entender esas múltiples formas que usa un determinado informante en esas acciones que desarrolla dentro de sus interacciones con otros. Como les digo, en este caso, producidas mediante escritura, en otros casos se pueden hacer también con transcripciones. Ya solamente habría que tener ahí algún cuidado en el caso de la transcripción con esas codificaciones que hacemos también para mirar un poco los elementos paralingüísticos, que también los involucramos dentro de la transcripción, pero también los podemos meter aquí. Ahora, con esta primera aproximación, uno podría decir, bueno, si me interesa, si tengo una base de datos muy amplia, si tengo una organización de datos muy amplia, también quisiera saber en qué línea está cada cosa para poderla encontrar. Y desde allí, entonces, quisiera yo también ver cuáles son las líneas en donde están esas intervenciones de cada estudiante, moviéndome aquí en la organización por filas que he hecho en la tabla dinámica. Y entonces ya, además del dato que les acabo de mostrar, aparecen también, perdónenme, me voy para la parte de la maestra, que creo que la desplacé un poco. Veo también que en dónde en mis datos están ubicadas esas interacciones. Entonces acá yo puedo ver, por ejemplo, que la maestra, las aperturas de turno, una está en la línea 10 y es esta, otra está en la línea 56 y es esta, otra en la 146 y es esta, otra en la 184 y es esta. Y así de alguna manera puedo volver a mis datos con algo más de precisión cuando quiera hacer un análisis mucho más detallado sobre algún aspecto particular. Entonces, en un primer momento, la organización que les he mostrado del Excel me permitió, más bien, hablemos del caso particular, organizar por acciones
eso que los participantes iban haciendo en el desarrollo de su curso. En un segundo momento, me permitió entender que esas acciones tenían variaciones, no siempre sucedían de la misma manera, sino que además tenían variaciones, pero luego en un tercer momento me permitió entender que esas variaciones estaban relacionadas con el contexto en el cual iba sucediendo la comunicación y con las relaciones que se iban construyendo entre unos y otros. Es decir, no siempre se saludan de la misma manera, no siempre se hablaron de las mismas formas y esas variantes tienen que ver con esas expectativas, con esas ideas, con esas formas que ellos ya conocen de trabajar o de comunicarse con los otros y que de alguna manera están presentes dentro del foro de trabajo que ellos desarrollaron y que pues en este caso particular yo estudié. Entonces, eh, un intento con el Atlas T, un intento por mostrarles también que sí se hizo, lo que permitió fue mostrar una primera agrupación, una primera organización de estas acciones, pero luego cuando quise regresar y crear más categorías dentro de esas descripciones, como les decía ahora, categorías intermedias, categorías finales, acciones y descripciones, se me complicó un poco el asunto. Ya cuando tuve la posibilidad, cuando volví al Excel, cuando regresé al Excel y retomé este trabajo, encontré la posibilidad de organizar esas categorías, de organizar esas múltiples miradas sobre los datos que, como les conté ahora, me permitieron varias idas y vueltas, que ahí es donde yo creo que también reside una posibilidad importante de Excel. Primero, entender las acciones, luego a partir de esas acciones y volver a reorganizar los datos y decir, bueno, sí hacen ciertas cosas, pero ¿qué implica eso? Pero eso que hacen no lo hacen siempre de la misma forma. Volver al Excel, encontrar esas variaciones. Aquí, digamos que, por ejemplo, en estas aclaraciones de la maestra, hay aclaraciones que son muy puntuales, como por ejemplo esta definición que ofrece aquí en la línea 154. Sí, es una definición lo que ella da para aclarar el contenido. Luego en la línea 189 no hay una definición, sino más bien lo que encontramos aquí es una explicación de la maestra. Luego aquí encontramos en la línea 190 otra explicación. Luego entonces uno podría decir las formas en que la maestra aclara el contenido para sus estudiantes son diversas. Ofrece definiciones, también hace algunas explicaciones. Y finalmente también otro elemento que aquí es importante es que en ocasiones uno se puede encontrar acciones que son similares. Yo les quise mostrar este trabajo porque aquí justo entre aclara contenido y amplía orientación hay similaridades. Es decir, uno podría llegar en un momento a decir, quizá no vale la pena diferenciar entre aclarar el contenido y ampliar una orientación, sino más bien construir una categoría un poco más amplia, una descripción, un descriptor un poco más amplio que me permita agrupar, porque en últimas estamos hablando de cosas muy similares. Entonces, aquí de nuevo, si yo quisiera hacer esto, voy a todos los que son amplia orientación, cambio, construyo ese nuevo descriptor y ahora entonces tengo un análisis detallado también con base en el análisis previo que ya yo había elaborado, pero lo hago sobre la misma plataforma sin tanta pérdida, digamos, de tiempo, ni volver a pasar, ni crear, ni volver a borrar contenido, a borrar códigos y volverlos a poner, sino que me parece a mí que es un manejo mucho más rápido. Creo que tiene un valor agregado y es que el acceso a un programa como Excel es muchísimo más amplio. Digamos que es muy, casi que todos los equipos los equipos de cómputo tienen este programa o conseguirlo es mucho más fácil que en el caso de los programas como Atlas T o en Vivo que tienen un costo y es un costo bastante amplio y además es un pago limitado y hay que renovar suscripciones y bueno. De manera que creo que Excel ofrece, además de lo que les he mencionado hasta ahora, la posibilidad de tener un acceso muy fácil, la posibilidad de compartirlo muy fácilmente con otros investigadores. Incluso ahora con estas nuevas suites de Office tenemos la posibilidad de trabajar en línea, documentos compartidos, que se pueden ir manejando muchísimo más rápido, con un costo muchísimo menor y utilizando además posibilidades de Excel que se usan inicialmente para datos cuantitativos y que de alguna manera muchas personas saben manejar. Y al hacer esta modificación, pues no hay mucha pérdida de
tiempo en términos de cómo manejarlo para datos cualitativos. Fíjense que lo que se hizo en la tabla original en la organización fue disponer una columna de fecha, una columna con la hora, una columna con el participante, con el número de la línea, con la intervención y con la acción inicialmente. O sea, es una organización bastante sencilla, pero luego, al elaborar la tabla dinámica, ya podemos empezar a hacer un tratamiento mucho más cercano, mucho más detallado, que nos va a permitir empezar a identificar estos otros elementos. Sí, quizá hay algo dentro de esta experiencia sobre el uso de estos datos y es que eh, les digo, por ejemplo, que el uso de esta apertura de mensaje, como por ejemplo el llamar a la tutora y a los compañeros en la apertura de su turno, tiene que ver también con la situación en la cual se encuentran. Es decir, algo que se encontró es que no siempre se saludaba y se llamaba a la maestra y a los compañeros. Era ocasional. En ocasiones hacían solo el llamado a los compañeros, en ocasiones a la tutora y a los compañeros, en ocasiones solo a la tutora. Y eso implicaba también entender, al hacer ya el recorrido aquí más grande, en esta hoja o incluso en esta, donde estaban los mensajes ya, digamos, reintegrados, implicaba entender qué iba pasando durante los mensajes, cómo se iba dando la relación entre ellos, y ahí ya era fácil ver, claro, cuando hablan a la tutora, generalmente están hablándole porque eh, o mandaron un documento y entonces quieren mostrarle a ella que sí lo mandaron, que están cumpliendo con la tarea, o están haciendo como un llamado de atención y entonces es importante que la maestra esté pendiente o señalarla dentro del mensaje para decirle, mire lo que está pasando. Pero cuando son relaciones entre ellos, cuando son conversaciones entre ellos, generalmente no suelen llamar a los compañeros, a la tutora tan frecuentemente como lo hacen cuando es algo común al grupo. Entonces, estas variaciones, como les decía, que se pueden identificar acá en el Excel a partir de estas tablas dinámicas, son las que nos permiten a nosotros como investigadores, desde el ejercicio que hemos venido haciendo acá en el Centro de Investigaciones, acercarnos a esa comprensión del lenguaje. Ahora, obviamente esto tiene una carga que no es aleatoria, es una carga construida dentro de la orilla de investigación que tenemos cada uno de nosotros, que tiene que ver con las formas de entender el lenguaje. O sea, bien, yo aquí les acabo de mostrar la posibilidad que hay de usar el lenguaje para hacer un análisis como el que yo hago, de acceder, perdón, al lenguaje para hacer el análisis que yo hago, pero quizá cuando cada investigador se acerca a trabajar con sus datos, tiene la posibilidad de entender otras formas distintas a las que yo les estoy mostrando. O sea, me pienso, por ejemplo, el caso de las entrevistas y para mí resultaría bastante interesante tener un fragmento de entrevista en donde un informante me cuenta cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en la construcción de la escritura, y yo tengo la posibilidad de acercarme a ese texto y empezar a entender qué elementos están vinculados alrededor de eso que el informante me está contando, que ha sido su experiencia en la construcción de la escritura, si eso es lo que me interesa. Entonces, de ahí que esta orilla que hay aquí en el Excel impresa, en este Excel impresa, de lo que es una perspectiva de los nuevos estudios de la alfabetización, bueno, los nuevos estudios de la literacidad, perdón, de la cultura escrita, de la perspectiva sociolingüística, si se puede decir de alguna manera, aunque ahí no me he detenido mucho, tiene que ver y está impresa también en esa forma de tratar los datos. Es decir, que antes de que el Excel me sugiera o que la plataforma de alguna manera sugiera una forma del tratamiento de los datos, soy yo como investigador quien llego aquí con esas ideas, con esos referentes teóricos, con esas construcciones particulares que me permiten entender de qué manera voy a trabajar con los datos que tengo desde la perspectiva de la organización que quiero lograr para hacer análisis posteriores. Entonces, las posibilidades son amplísimas. Digamos que cada orilla de investigación nos va a dar posibilidades distintas. Ha habido trabajos muy distintos alrededor de este tipo de indagaciones. Creo que un ejemplo que les puedo mencionar de lo último que he trabajado alrededor de esta herramienta bueno, está en un artículo que está publicado, ahora sale en la revista de Educación a Distancia, en el último número, creo que ya debe estar incluso en línea, donde se hizo un análisis para mirar cómo se construía la flexibilidad
en un curso de biología, en un curso de educación a distancia, pero específicamente cómo se construía el carácter flexible del curso. Entonces ya nos centramos en mensajes particularmente donde los estudiantes interactuaban entre los unos y los otros para mostrar el carácter flexible de su curso, para construirlo y decir, es decir, darle opciones a los compañeros para trabajar, para participar en las tareas cuando ingresaban a destiempos, enviar sus trabajos, digamos, en momentos cuando ya los demás tenían elaboradas las tareas, el hecho de ofrecer o no posibilidades para que un compañero se integrara o no se integrara al trabajo. Y a partir del análisis con el Excel, pudimos hacer ese análisis que elaboramos y logramos, de alguna manera proponemos que una de las condiciones, una de las características que frecuentemente se le otorgan a la educación a distancia, como es que sea flexible, resulta que no es una característica de la educación a distancia, sino más bien es una construcción social que sucede entre los estudiantes. Y allí, pues bueno, damos un poco más de detalle sobre qué pasa con las interacciones entre los participantes. Entonces, bueno, este es el tema que quería compartir con ustedes. Quería mostrarles cómo fue el proceso, cómo fue, cuáles son las orillas, además también teóricas que estamos asumiendo, que asumo particularmente en la investigación, para abordar este tipo de plataformas y compartirles, bueno, que tenemos una herramienta que nos puede permitir opciones bastante interesantes para trabajar con datos cualitativos. Entonces, pues ha sido para mí un gusto compartir con ustedes y quedo entonces atento a las inquietudes que pueda haber de parte del auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, René, muchísimas gracias por esta introducción pues al uso de tecnologías digitales en la comprensión pues de los fenómenos educativos, que creo que es en amplio más la perspectiva de tu trabajo. Hay algunas preguntas que compartieron las personas que se conectaron o que están interesadas pues en verte en diferido, y sobre esas preguntas quisiera que empezáramos a hablar, y algunas pues que han surgido en el proceso de tu intervención. Pues muchísimas gracias también, digamos, por la generosidad al compartirnos también parte como el procesamiento de la información que me imagino hace parte de tu tesis doctoral, y digamos recogiendo uno de los aportes de tu intervención, y la invitación a pensar que los beneficios del Excel está en que justamente el analista crea, digamos, todas las posibilidades posibles. Tú has hablado técnicamente como de las columnas, ¿no? Pero es casi que la perspectiva de producción intelectual surge en la creación misma de los registros en Excel, ¿no? Es un poco lo que estás argumentando pues a lo largo de la presentación. Y también me parece valiosísimo la importancia que le das a dos elementos. Uno es qué es lo que quieres comprender como analista, ¿cierto? Has hecho una insistencia durante la presentación de con qué preguntas llegas, qué parte del mundo es que quieres tratar de develar y de describir. Y lo otro, la necesidad de tener cierto esquema o enfoque desde donde entiendes qué sería el contexto, en el caso de la educación, qué es el lenguaje, qué es la interacción social. Digamos que está apareciendo esta idea que las tecnologías digitales están entrando a la manera en que procesamos la información, pero que ellas no nos resuelven las preguntas que como analistas resolverían cualquier otro de tecnología no necesariamente digital. O sea, pensando en cuando hacíamos procesamientos o análisis basados en POSIT, por ejemplo, ¿cierto? O solamente trabajando a partir de un mural, digamos, presencial o físico. Bueno, en ese marco, pues entonces empezaríamos como la conversación de las preguntas. Hay una... Hay una primera que es interesante y que está justamente asociada pues a esta síntesis que intento hacer de escuchar tu intervención, y es la idea de que si hay alguien que me da bases de datos. Entonces, me parece interesante, voy a ver quién hizo la pregunta. El profesor, es un profesor de nuestra universidad, Orlando Valenzuela. Él piensa, por ejemplo, que si al entrar a trabajar con Excel desde una perspectiva cualitativa, alguien me da la información. Entonces, interesante pues si tú tienes experiencia o conoces, porque la invitación de tu intervención es el analista el que está creando la manera de registrar
la información en estas tablas. ¿Qué pasa si es alguien que la ofrece y desde allí digamos cómo hacer el procesamiento? No sé si te doy como unas 2 o 3 preguntas y luego te escuchamos. Perfecto. Vale. Otra pregunta que aparece es de la colega Liliana Ayala, también de Colombia. Ella se pregunta, el enunciado es algo así: el Excel es una herramienta cuadriculada. Me imagino que está pensando en este asunto de las filas y las columnas que tú en realidad nos presentas como parte de su potencialidad, ¿no? Y ella se pregunta cómo se puede emplear para crear categorías y subcategorías. Es decir, sería como interesante que en tu experiencia nos pudieras ayudar a entender. Básicamente lo que el Excel me está ofreciendo es filas y columnas, pero entonces las filas y columnas, ¿cómo empiezan a ser traducidas en procesos analíticos cuando yo quiero crear categorías o subcategorías que serían más las agrupaciones que hace un investigador cualitativo? Esa sería la segunda. Y la tercera, sí, bueno, esta creo que ya de alguna manera la has compartido. Es una colega de Paraguay, la profesora Mirta Lugo. Ella preguntaba de qué manera las planillas del Excel se pueden utilizar para analizar, que creo que la respuesta está en toda tu presentación. Podría ser que allí potenciaras un poco más el aporte que está haciendo tu intervención sobre cómo transitar del registro de las tablas o de las planillas que nombra la profesora a este aporte que nos estás haciendo de las tablas dinámicas. ¿Qué pasa si nos, digamos, reiteras ahí un poco más de las oportunidades o, digamos, y todas las potencialidades que podríamos sacar en análisis cualitativo de fenómenos educativos? Ok. Bien, en un primer momento, bueno, la primera pregunta en términos de qué hacer como cuando alguien nos da la información, ¿no? El tema aquí tiene que ver con que el analista, con que la persona, el investigador que se enfrenta con los datos, tiene que tener una perspectiva de qué es lo que va a hacer con ellos. O sea, nosotros podemos tener una base de datos bastante amplia. Esto que les acabo de mostrar acá en la página realmente es un registro muy corto, realmente porque el trabajo inicial es un trabajo muchísimo más reducido. Ya cuando esto se va ampliando, las hojas de cálculo son amplísimas. Entonces tienes una cantidad de datos bastante grande que tienes que empezar a saber cómo manejar. Aquí creo que es donde está el detalle valioso del Excel en términos de permitirte a ti como investigador darte la posibilidad de acercarte a los datos desde orillas diferentes. Uno podría inicialmente, como fue el ejercicio que yo les mostré, colocar la información que yo tenía de los trabajos de los estudiantes, simplemente de las interacciones, perdón, de los estudiantes, simplemente ubicarla y poderla leer. Luego de esa lectura, empezar a entender que eso que a mí me interesaba buscar era cuáles eran las acciones que los estudiantes desarrollaban. Aquí me viene a la mente la idea de, por ejemplo, cuando yo tengo alguien me envía una gran cantidad de datos, por ejemplo, resultados de encuestas, resultados de entrevistas, o puede ser una simple transcripción de una entrevista de 3 horas que perfectamente en páginas pueden ser 50, 60 páginas de corrido, y cómo paso esto al Excel, también tiene que ver con esa intención que yo como investigador tengo al acercarme al dato. Es decir, ahí lo importante es mirar cuáles son y cómo construyo esas intenciones que tengo de aproximarme a los datos para tener la posibilidad de organizar en la hoja de cálculo de la manera en que a mí me permitan ver esas, digamos, esas disposiciones que a mí me permitirían entender un poco más en detalle lo que estoy buscando. O sea, creo que en esa pregunta la clave de la respuesta puede estar en términos de decir, quien pone la posibilidad de leer el dato es el investigador. O sea, creo que aquí no hay, digamos, una ideología, como yo les decía en otro momento, una ideología establecida o predefinida más bien, de qué es hacer un análisis de datos cualitativos, sino que más bien es el investigador el que la construye.
Entonces creo que ahí las posibilidades siguen siendo bastante amplias. No sé si tal vez abordé la idea de la pregunta y si tal vez se me quedó algo por fuera, les agradecería si la persona que hizo la pregunta todavía está por ahí, que me dijera, "Ah, te faltó tal cosa para poderlo trabajar. En, en términos de cómo establecer las categorías, mm, tiene que ver con lo que yo les decía ahora al comienzo, y es que la hoja de cálculo, o sea, el Excel como tal, no te da las categorías. Las categorías las establecemos nosotros y las construimos nosotros con base en esa lectura de los datos. Quizás si yo aquí en la página, no sé si podemos poner mi pantalla un segundo de nuevo. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta posibilidad ¿Sí? de ver que la maestra, por ejemplo, eh, aclaró el contenido, amplió una orientación, anunció la atención. Estos son primeros descriptores, primeras descripciones. ¿Cómo llego a la categoría? Ahora, en la lectura del dato, yo puedo decir, bueno, vámonos aquí a la parte de aclarar contenido. Ahí básicamente, solamente en este pedacito que les mostré, hay tres formas diferentes de aclarar el contenido. Digamos, ampliémoslo un poquito más y vámonos hasta la de ampliar orientación. Hay cuatro formas diferentes. La maestra habla siempre, en este caso, del contenido disciplinar. Luego, si yo quisiera hacer un análisis, ya establecer unas categorías por lo menos preliminares sobre esto que hace la maestra, yo podría pensar una categoría que fuera manejo del contenido disciplinar. Y en esa categoría habrá dos descriptores que son aclara el contenido y amplía la orientación. Luego, si yo lo quisiera hacer en la tabla, pondría técnicamente una columna adicional que fuera, aquí lo voy a hacer muy rápido, categoría intermedia, y me vendría para la intervención de la maestra, que estaba en la línea 190, acá, y esto lo puedo etiquetar con la categoría manejo disciplinar. Luego la 189 también. Y ahí estaría construyendo ahora un esquema de categorías que me engloban descriptores. Luego, ahí la construcción de la categoría también depende mucho de eso que yo estoy interesado en indagar, o más bien de eso que los datos me están mostrando que está sucediendo. Entonces, ahí creo que la construcción de la categoría está mediada realmente por esto que me permite la lectura y relectura del dato. Fíjense que primero leí el mensaje completo, luego Se leí el escucha eco, me mensaje dice mi amiga la separado de por México. líneas Y algo de ruido en el fondo. y luego, y luego ya encuentro el descriptor, que es lo que me habla particularmente línea por línea de lo que está sucediendo en esas líneas, pero luego establezco una categoría que me agrupa descriptores y que me agrupa a su vez intervenciones de los participantes. Entonces, esta es una categoría preliminar que se me acaba de ocurrir en este momento, pero podríamos hacer otra u otras y luego seguir volviendo sobre los datos para poder mirar qué es lo que me están mostrando o qué es lo que a medida que voy haciendo el análisis me interesa volver a recorrer sobre el trabajo con ellos. Incluso esto de categoría inicial o categoría preliminar podría tener una columna adicional, una columna más a la izquierda que no fuera categoría intermedia, sino categoría definitiva o categoría secundaria.
En este caso, yo lo que podría hacer sería, por ejemplo, decir, bueno, sí, ya tengo, la maestra tiene formas de orientar que tienen que ver con el manejo disciplinar, pero tiene que también formas de orientar que tienen que ver con la forma del trabajo en equipo. Entonces, si pongo otra categoría intermedia, que sea no manejo disciplinar, sino trabajo en equipo, para hablar de que la maestra orienta el trabajo en equipo, luego puedo construir una categoría más grande que sea formas de orientación docente. Y dentro de esas formas, ahora me voy para atrás, dentro de esas formas de orientación docente hay manejo disciplinar, interacción del trabajo en equipo, y dentro de eso hay unos descriptores que son emitir valoración, aclarar contenido, no sé, ahorita los descriptores, como inventé la categoría, no tengo los descriptores claros, pero fíjense cómo se va ampliando a medida que voy avanzando, voy haciendo más restringidas, las categorías van siendo mucho más concretas, pero cuando me regreso, las categorías me hablan de categorías intermedias, de descriptores y de interacciones entre los participantes. Entonces, creo que esa puede ser una forma de establecer categorías que podrían usarse en un proceso como tal. Ahora, lo interesante sería que, que pudiéramos ver, digamos, muchas formas distintas de cómo las personas establecen categorías analíticas. En este caso, en mi experiencia particular, estos datos me llevaron a dos categorías muy grandes que fueron eh, formas de interacción y construcción del contenido disciplinar. Entonces, aquí yo empecé a ver formas de participación que eran, por ejemplo, el anuncio, como ustedes vieron acá, estos anuncios, ¿no? Que la maestra y sus alumnos también están anunciando cosas. Entonces, una de las formas de participación que yo pude encontrar luego de hacer un trabajo pues mucho más extenso con esto fue cuáles son las formas que los estudiantes y su maestra participan en un foro de trabajo y en un desarrollo de una tarea. Y una de esas formas era anunciar entregas o anunciar contenidos, hacer anuncios. Del tipo, por ejemplo, mañana les voy a mandar tal cosa. Próximamente les entregaré un documento. En unas horas les voy a enviar, qué sé yo, o no he podido participar hasta ahora, pero en 2 semanas estaré trabajando. Entonces, esa forma de anuncios, los estudiantes lo utilizan como una manera de participar y de estar presentes dentro del trabajo en el aula. Entonces, esa construcción de categorías viene a ser un trabajo posterior a esta primera mirada del descriptor, de la construcción de qué es lo que se está haciendo en cada una de las acciones que pueden encontrarse dentro de los mensajes. Entonces creo que por ahí puede ser una idea de cómo podemos entrar a esa construcción de categorías. Ahora, el otro tema tiene que ver con la pregunta de qué aporte se hace con estas plantillas, ¿no? Mm, bueno, esta organización, de hecho, en algún espacio en el que este trabajo con el Excel también se socializó, alguien decía, bueno, y cuando yo pido el listado del Atlas T, también me sale algo muy parecido. Claro, no es algo que sea muy distinto, pero la diferencia que sí tiene es que nos puede permitir a nosotros organizar los datos de acuerdo con lo que nosotros queremos ver y no solamente como una lista de intervenciones por cada código o más bien de fragmentos por cada código como lo arroja el Atlas T o de familias como lo arroja el Atlas T. Yo puedo hacer estos movimientos y esta reorganización de los datos de acuerdo con las intenciones que yo tenga. O sea, a mí me interesa ver simplemente en este caso cuáles son las acciones de cada participante, no me interesa ver nada más. Sí, no quiero ver, no quiero saber cuáles fueron las interacciones, las intervenciones ni nada. Yo puedo ver cuál es la serie, en este caso, de acciones que tiene la maestra durante una sesión de trabajo con sus estudiantes. Entonces puedo ver que abre el turno, aclara contenido, amplía orientación, anuncia atención, comparte información, emite valoraciones, especifica receptores. O sea, me puedo dar cuenta de una amplitud de acciones que hay alrededor de eso que yo podría llamar como la acción de la maestra en un momento determinado sin querer decir que sea lo único que haga, ¿no? O sea, habrá otros foros en donde yo puedo seguir cruzando información y creo que aquí hay un trabajo también bien importante y es que las tablas dinámicas me pueden permitir comparar, me pueden permitir establecer diferentes foros en la misma tabla o diferentes registros en la misma tabla y así mismo empezar a mirar cuáles son esas variaciones, lo que les decía ahora,
que creo que para mí es lo realmente importante, mostrar esas variaciones al interior de eso que es una regularidad. Como les decía ahora, formas de abrir turno hay muchísimas, formas de cerrar turno hay muchísimas. Y de hecho todos los participantes usan algunas muy comunes, pero otras bastante distintas. Eso que es lo distinto es lo que en ese momento a mí me parece como investigador y me dice, ahí hay algo que hay que ver. Cuando esas variaciones aparecen, yo digo, ahí pasa algo. Y ahí es cuando me encuentro con esas situaciones que me llevan a entender el mensaje dentro del contexto en el que fue producido, a seguir una conversación, o en este caso, en otro caso, un registro como tal, y poder entender cómo se construyó o por qué se dio lugar a esa variación. Creo que por ahí puede estar el valor que tienen estas tablas dinámicas dentro de las plantillas, de poder organizar y poder empezar a encontrar esas variaciones y volver sobre las variaciones de una manera muy rápida. Entonces creo que por ahí puede ser el aporte, creería yo. Listo ahí. Bueno, ¿ahí me escuchas, René? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en esta línea que creo que empata muy bien, digamos, las respuestas a las tres preguntas anteriores con esta pregunta que sigue, y es, digamos, entiendo al sintetizar tus respuestas que digamos, el gran aporte del registro de la información a través del Excel es que tú estás haciendo descripción, ¿cierto? Ese es como el énfasis que nos estás haciendo, y que es en esa descripción que van a ir emergiendo, digamos, las informaciones más valiosas que el analista podría en algún momento luego agrupar en las categorías, ¿sí? Y entonces digamos que como también nos decías a través de la presentación, esa construcción analítica es iterativa, ¿cierto? Yo puedo volver allá muchas veces, es emergente, y ahí digamos la flexibilidad que estaría dando este recurso digital. La siguiente pregunta tiene que ver es con análisis mixtos, o sea, este colega, Freddy Vázquez de nuestra universidad, se pregunta sobre la posibilidad pues de que este análisis termine ofreciéndome una perspectiva cualitativa y cuantitativa, que pues finalmente no necesariamente está abarcada en esta intervención inicial que tú haces, porque yo insisto, entiendo más que tu invitación fue a cómo organizamos los datos de manera que esa organización nos va permitiendo ver cosas para comprenderlos mejor. Creo que la pregunta de este colega tiene que ver más ya con el momento de síntesis, porque lo que nos has mostrado es un momento de expansión, ¿no? O sea, yo cómo traigo información que recibo de distintas maneras y cómo empiezo a organizarla de maneras múltiples para poder entender o explorar lo que quiero entender. Entonces, esta pregunta creo que tendría que ver más con un momento distinto en el que podrías, digamos, compartirnos toda esta expansión, cómo luego se sintetiza y va comunicando más ya, digamos, hallazgos específicos, en tu caso, pues imagino yo, de tu tesis doctoral. Esa es una pregunta, la combinación de una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Y la otra, igual ya la has abordado, la profesora Beatriz Elena Amador, colega de tu universidad, parece, de la UNAD, se pregunta sobre el análisis, el contraste que podrías hacer entre el Excel y otros software, ¿no? Y que ya lo has mencionado. El Atlas T es el que has mencionado más. Y en algún momento nombraste en la conferencia el en vivo. No sé si podrías como volver allí a algunos puntos que igual ya mencionaste sobre las potencialidades del Excel, o igual mencionaste también las limitaciones, ¿no? Interesante si expandes eso. Dices que algunos críticos, digamos, del uso del Excel en el tratamiento analítico cualitativo es la segmentación. O sea, pareciera que eso trae problemas pues en el procesamiento analítico. Listo. Hubo algo que yo no, digamos que no lo mostré porque pues, no hacía parte de lo que había pensado inicialmente. Pero para responder la pregunta de los análisis mixtos, si pudiéramos poner la pantalla de nuevo, quiero mostrarles algo que no estaba ahí. Y es esta interpretación que yo les mostré aquí en el Excel. No sé si ya estamos viendo la pantalla, creo que sí. Sí, Vemos esto sí, porque sí ya está. estamos viendo.
Ok, listo. Entonces, estas intervenciones, estas formas de organizar que de alguna manera muestran un trabajo, digamos, estrictamente cualitativo, se pueden llevar a formas cuantitativas de expresar los datos. Efectivamente, sí se puede hacer, digamos, en tanto que sea la intención y en tanto que sea algo de lo que se busque. En este estudio y en el que les comenté del artículo que ya está en línea, sí hay un trabajo que tiene que ver con una mirada cualitativa, una forma cuantitativa, perdón, de mostrar el dato sin que eso implique que se haya hecho un análisis cuantitativo. Ahora, aquí les quiero mostrar algo de eso, y es que esto que ustedes ven acá, estas tablas, salen de ese análisis. Salen de ese análisis de, por ejemplo, ver cuándo es el primer ingreso, cuando empezamos a mirar los datos del Excel, nos damos cuenta, por ejemplo, acá, en estas tablas, que la maestra, sí, ok, cuando la maestra abre un turno, pero ¿cuándo empieza esa apertura del turno? ¿Sí? ¿Cuándo fue en qué momento sucedió esa primera intervención? Aquí en la tabla dinámica, por ejemplo, si uno colocara el dato de la fecha, aquí el dato de la fecha en la que suceden esos turnos, uno puede encontrar que hay unas participaciones que tienen bastantes días de diferencia las unas entre las otras, es decir, la maestra aparece algunos días y otros no. Y eso nos llevó a pensar, bueno, grafiquemos de alguna manera cuáles fueron esas participaciones. Y se tienen cosas como estas, ¿sí? Sin que la intención sea hacer un análisis cuantitativo, como les decía ahora. Hay unas gráficas de este estilo que son bastante, digamos, complejas digamos que no tanto de hacer, sino más bien de entender cuando uno ya las tiene organizadas. Y esto lo que permite, por ejemplo, fíjense, es mostrarnos cuándo fueron los primeros días de ingreso o de participación en el foro de las personas. Aparte de esto, aparecen otras formas de mostrar, otras formas de tener la información en términos de cuáles son los días en los que los estudiantes están dejando mensajes, qué tantos mensajes dejan en el tiempo en el que van desarrollando su tarea, y podemos ver aquí cosas como estas, ¿no? Cosas un poco más detalladas, si se quiere, un poco más gráficas, diría yo, ni siquiera detalladas, y decir, bueno, mire, durante el primer día y el día 31 de 45 días que había nadie entró a decir nada. Entonces lo importante, digamos, en este caso no es la gráfica, sino qué me dice la gráfica, ¿no? Si ya luego yo vuelvo al foro, vuelvo a este análisis del Excel que les mostré y digo, bueno, durante los primeros 31 días no se hizo nada, pero luego sí hubo unas participaciones, miremos qué pasó en esas participaciones y miremos, ya con el análisis del Excel, vaya, qué fue lo que sucedió ahí, qué hicieron durante ese tiempo. Entonces, esto también aparece a partir del análisis con el Excel. A partir de ese análisis que yo les he dicho del Excel, creo que efectivamente el profesor que hace la pregunta tiene pues toda la razón en términos de decir que efectivamente hay una posibilidad de hacer un análisis diferente, de hacer un tratamiento del dato también diferente, no solamente quedarme en la descripción y en la categoría, sino llevar eso a una representación gráfica siempre que sea la intención de hacerlo. Digo, hay algunas investigaciones a las que quizá no les parece tan interesante hacer este tipo de elaboraciones, hay otras a las que quizás sí les parece bastante importante y pues bueno que lo puedan incluir, porque todo eso es a partir de ese análisis y de esa lectura que se hace del dato. Entonces creo que por ahí hay opciones interesantes. Ahora, en términos de la pregunta del Atlas T, de la pregunta con los otros paquetes, hay algo que yo había mencionado y que me parece a mí que sigue siendo digamos, el punto a favor que yo veo, y es que las plataformas, la paquetería, como el Atlas T o el En Vivo que les comentaba, tienen impresa una manera de entender el dato. Tienen impresa una manera de entender. Hay una ideología allí detrás, si se quiere decir, en términos de qué es lo que es hacer un tratamiento de la información. Cuando uno trabaja con Excel, una de las posibilidades, como les decía yo, que se encuentra es que es una hoja en blanco. Y quien pone la ideología o quien pone la intención soy yo como investigador. Yo soy el que de alguna manera tengo la posibilidad de definir, obviamente con toda la carga de mi referente teórico, de mi propuesta metodológica, bueno, cómo voy a hacer ese tratamiento de los datos y darme la posibilidad de ir descubriendo cómo armar ese análisis de los datos.
Entonces, pues en ese sentido, creo que el aporte del Excel es precisamente ese, o sea, apartarme un poco de la posibilidad de tener un análisis ya, digamos, muy definido, muy marcado por familias, por códigos, por este tipo digamos, de estructuras que se manejan en programas como Atlas TI o como En Vivo, que les digo son de los más usados, y darme la posibilidad de construir yo mismo mis categorías, mis posibilidades de acercarme a los datos o de modificarlas en un caso de que, o sea, como les mostré, hay dos descriptores que son muy similares y entonces sencillamente hago una modificación, vuelvo y los construyo y sigo trabajando con ellos. No quiero decir que uno sea mejor que el otro, no quiero decir que Atlas T sea mejor o peor que Excel o bueno, lo que quiero señalar es que ambos tienen muchas ventajas. Creo que, digamos que decir que Atlas T no tiene posibilidades, no, completamente de acuerdo. De hecho, en algunas oportunidades también he acudido al Atlas T, pero me parece a mí que cuando uno se quiere dar la posibilidad de meterse en el dato, cuando tú tienes claro que lo único que tienes son tus datos y quieres ver qué te muestran, el Excel te ofrece opciones importantes para recorrer el dato y saber qué es lo que tienes ahí. Tener la posibilidad de encontrarte con la información que tienes y mirar qué te dice hacer diferentes organizaciones. Voy primero a mirar, por ejemplo, si se tratara de foros, voy primero a mirar voy primero a mirar el dato que tengo, luego mirar si lo organizo de esta manera que me da o que veo, o si lo organizo de esta otra forma. En ese sentido, me parece que Excel sigue siendo muchísimo más abierto a ese tipo me ofrece a mí muchas más posibilidades de moverme que lo que me ofrecen los otros. Ahora, digo, sigue siendo una decisión que se tiene que tomar en algún momento, ¿no? Y no tiene que ser una o la otra. Pueden hacerse varias mezclas, ¿no? Creo que también ahí está algo de la riqueza y es, bueno, Atlas T me permite ciertas situaciones y por eso lo voy a usar. Y para estas otras que tal vez no tengo muy definidas o me quiero dar la posibilidad de explorar, pues más bien me voy a quedar con el Excel y voy a empezar a mirar cómo construyo, cómo de alguna manera organizo y me doy la posibilidad de mover mis datos para ver qué me están ofreciendo. Entonces, sí, ¿no? Creo que hay bastantes opciones de parte y parte. Lo que a mí me aporta, como les decía ahora, es la posibilidad de no tener una mirada previa sobre cómo trabajar el dato, que creo que es lo que me ofrecen los paquetes ya definidos. Incluso pensar que Excel, digamos, es neutro, pues tampoco, ¿no? O sea, creo que también ahí hay alguna manera de ver la organización de los datos que está impresa en el diseño mismo de la plataforma, de la interfase. Bueno, creo que ahí también hay algunas intenciones previamente establecidas por quienes diseñan este tipo de programas, ¿no? Pero pues creo que en la medida en que tengamos diferentes opciones, pues vamos a tener muchas más riquezas muchas más posibilidades de hacer análisis mucho más ricos en términos de la profundidad que les podamos dar y de las aproximaciones que podamos hacer a los datos que tenemos. Bueno, pues parece que está todo guionizado porque esas respuestas tienen que ver con estas inquietudes siguientes que me surgieron más a mí durante la presentación. Bueno, en este último aporte que nos haces, lo interesante es pensar en que así como el profesor Freddy preguntaba antes, ¿qué tanto enfoque cuantitativo y cualitativo puede darme el Excel? Casi que esto que nos estás diciendo al final también es, los analistas podrían hasta explorar, digamos, toda la información que tienen a través del Excel, el Atlas T, el En Vivo, ¿cierto? Y cada una de ellas está generando, digamos, es como una perspectiva desde donde enriquecer la comprensión de lo que queremos Sí, claro. entender, sobre todo si somos analistas cualitativos, ¿no? Creo que esa invitación es importante. En relación con esto y con, digamos, las limitaciones que tendría una u otra elección técnica, ¿cierto? Técnica en el procesamiento, a mí me surgió la inquietud si cuando nos mencionabas desde el inicio de la conferencia el trabajo por filas, bueno, tú decías a mí, tu información o de los ejemplos que nos mostraste es mucha de la información inicial tuya ya era escrita. Entonces digamos que allí hay un terreno que el analista no tiene con el que no tiene que sufrir, que sería parte también de esta pregunta, y es si las líneas y las filas son, en tu experiencia, digamos, una entrada de registro, ¿cierto? Esa segmentación ocurría porque el texto escrito, tú estabas haciendo una asociación entre acciones comunicativas, ¿cierto? Y la segmentación por filas de esos textos que ya estaban escritos. Entonces, una de las preguntas que a mí me surgió es si conocías, bueno, si las filas en el Excel, que yo entiendo que sí,
permiten mucho volumen de texto escrito, ¿sí? Y si eso es conveniente en tu experiencia analítica, si la información que se ha registrado es escrita. Y si conoces alternativas de segmentación que no sean la fila, porque lo otro es que esta planilla del Excel te permite hacer combinación de filas, y si eso es posible o si complica el procesamiento, y te lo digo porque técnicamente yo lo he tratado de hacer, y una de las maneras que he trabajado con las personas que analizamos es siempre mantener la idea de fila como muy limpia y no arriesgarnos con combinar. Esa es como una pregunta técnica. La otra tiene que ver con una técnico-analítica, y es qué pasa si la información que uno está analizando no, digamos, el registro escrito hace que desaparezca mucho contenido potencial para ser analizado. Entonces, por ejemplo, en el caso de tu investigación, que es la formación en biología, entonces se me ocurre a mí, hay momentos de las interacciones que tienen que ver con el contenido disciplinar y que la escritura en sí misma no alcanza a capturar. Entonces, di tú el análisis de alguna gráfica, ¿cierto? O digamos, si yo empiezo a tener más una conceptualización multimodal de los contenidos en educación, y más si vas pensando en que se va especializando más el aprendizaje, pues va a haber contenidos en la interacción que el registro escrito no me alcanza a capturar. Igual tú lo nombraste, por ejemplo, asuntos paralingüísticos. Entonces la pregunta en concreto sería, en tu experiencia, yo igual traduzco, ¿cierto?, todo aquello que lingüísticamente no existió en el registro original, lo traduzco a un registro lingüístico, o definitivamente con el Excel, que yo entiendo el Atlas TIO, las últimas versiones del Atlas TIO, si me permiten, yo puedo codificar directamente imagen en el Excel. Yo diría que no sé. Y allí digamos cuál es tu posición. Y la última pregunta tiene que ver con el enfoque mismo, o digamos el valor que tú estás dándole al Excel, lo has mencionado varias veces, es yo tengo allí una hoja en blanco, ¿cierto? Sin que no tenga ideología, estás diciendo no es neutro, él en sí mismo ya tiene una estructura desde donde el analista va a tener que trabajar, inclusive originalmente no fue creado para hacer análisis cualitativo, entonces desde allí uno ya sabe ciertas limitaciones. Pero entonces la pregunta concreta sería es, si en tu experiencia y trabajando, pues igual tu tesis doctoral, pero al hacer parte de un grupo de investigación, la creación de estos registros y de las tablas fue hecha por validación por pares, es decir, con quién tanto se habla, qué tanto se pilotean estas tablas, o tu experiencia fue más individual, ¿no? O sea, tú mismo ir creando y construyendo esos registros y la aproximación analítica. Ok. Bueno, en primer lugar, en términos de las filas, de la organización por filas y columnas, mm, la fila, digamos que te permite una cierta cantidad de texto, eso es la celda más bien, te permite una cierta cantidad de texto, y de ahí que en ocasiones optamos por hacer una combinación de filas, una combinación de celdas para tener un poco más de espacio para registrar texto. El asunto es que como desde esta orilla del análisis del discurso hacemos una organización por líneas en términos de las acciones que estamos buscando dentro del lenguaje. Se trata de fragmentos muy cortos, realmente se trata de fragmentos muy cortos, muy concretos, que nos permiten a nosotros hacer esa organización. Ya si se quiere hacer un trabajo con un texto más largo, digamos que lo rico del Excel es poder hacer un análisis muy minucioso. O sea, en un primer momento, tener el dato completo o el mensaje completo dentro de la celda podría ser complejo si el mensaje es muy largo porque excede la capacidad que tiene la celda. Sin embargo, al hacer la combinación, no pasa nada. O sea, nosotros hemos tenido algunos datos donde hay una combinación de celda y pues realmente no hay ningún inconveniente incluso para montar la tabla dinámica, no hay problema. Pero lo interesante de esto es llegar al detalle. O sea, creo que de lo que les he mencionado, algo de lo que les he mencionado durante la charla ha sido que tenemos la posibilidad de irnos muy, muy, muy al detalle, a la minucia de lo que hay allí en el lenguaje. Entonces, en primer lugar, sí se pueden hacer las combinaciones de celdas para tener unos fragmentos de texto muy grandes, pero no habría problema con
con luego irnos yendo a esos fragmentos más pequeños, más cortos, que nos permiten ver detalles mucho más puntuales. Como les he dicho, fíjense que los mensajes que les mostré ahora grandes en el foro, pues que realmente son pequeños, pero son mensajes amplios, tienen muchas acciones pequeñitas allí adentro. Entonces, lo que nos interesa con el Excel es llegar a esas acciones muy pequeñitas para poderlas identificar y luego trabajar con ellas. Entonces, por ahí puede no haber mucho inconveniente si trabajamos con un texto grande, porque luego finalmente vamos a terminar teniendo unos fragmentos más pequeños que son sobre los cuales vamos a hacer esa construcción de categoría o de descriptor o bueno, lo que venga allí. En cuanto al tema de las imágenes, sí, la última versión del Trusty tiene esta posibilidad de hacer este análisis de imagen. Excel, digo, yo voy a ser muy osado con lo que voy a decir. Yo hasta el momento no la he encontrado, más bien lo digo de esa forma, hasta el momento no la he encontrado. La posibilidad que he visto es tomar una captura de la imagen, ponerla en la celdita y saber que ese descriptor que estoy construyendo es en relación con esa imagen. Y a la celda le pongo imagen 25, imagen 24, es decir, el código que yo tenga para esa imagen dentro de mi trabajo ya, digamos, más mi trabajo pues de señalar y de codificar la información que tengo. Entonces ya cuando yo veo en la tabla dinámica que la imagen 25, que es el texto que me aparece allí, obedece a construcción del trabajo tal, entonces puedo saber que estoy haciendo una referencia a una elaboración de un trabajo y bueno, ya a lo que yo quiera detallar dentro de ese trabajo. Sí se hizo, sí hemos hecho análisis, digamos, de trabajos de los estudiantes, de producciones de los estudiantes, pero para eso hemos utilizado una combinación de estrategias. Hemos utilizado por una parte el Excel para mirar los textos que producen y por otra parte, ya eso tiene que ver con otro tema, unas fichas de análisis descriptivos en donde lo que hacemos es irnos punto por punto de lo que hicieron, saber cómo lo hicieron, cómo lo elaboraron, de dónde lo tomaron y bueno, esto ya es otro tipo de información que uno puede obtener. Pero inicialmente en el Excel lo que hemos hecho es eso, trabajar con unas imágenes colocadas sobre la celda a las que se les pone el número de la imagen y el descriptor que se construye pues tiene que ver ya con esa imagen que nosotros sabemos a cuál nos estamos refiriendo. Y bueno, pues también te aparece en la hoja de cálculo, pero pues no te aparece en la tabla dinámica como tal, ¿no? Ahí sí ya no te va a aparecer la imagen cuando haces la tabla, cuando construyes la imagen, pero pues de esa manera también se puede elaborar. Creo que en ese sentido, pues tienes razón, tienes mucha razón con lo que decías. Sí, yo creo que yo me atrevería a pensar que no pensaron las personas que diseñaron el Excel en que esto pudiera tener este uso, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá hay algunas opciones que a mí personalmente también me gustaría mucho tener en el Excel, pero pues por ahora creo que no están, o por lo menos yo no las he encontrado, más bien porque en una de estas y quizás sí están y yo no las he visto, ¿no? Entonces, pero por ahora pensaría que no las tiene, habría que buscar una manera diferente de organizarlas. Eh, creo que ya, ya ocupé las preguntas o me faltó alguna, es que estoy Sí, no. como Estoy, perdido. estoy viendo. Ah, bueno, sí, no. Era eso y era si conocías pues alternativas para el trabajo de contenido que Ah, no ok, fuera sí, registro escrito y que si en tu experiencia, bueno, si sí, en tu experiencia había aparecido y también la validación por pares, que si tú, ok. digamos, como todo el procesamiento es interpretativo, es una perspectiva interpretativa, que tanto el trabajo colegiado, cierto, cooperativo, para discutir toda esta creación de los registros en las tablas. Sí, el, el registro, como les decía yo, en este caso, en lo que yo he venido trabajando, es un registro que ya viene escrito, entonces digamos que eso facilita un poco las cosas. Cuando se tienen registros, por ejemplo, grabaciones que se transcriben, allí yo mencionaba, creo que hay que tener mucho cuidado en términos del manejo de estos códigos que nosotros usamos, por ejemplo, para cuando hay una subida de voz, por ejemplo, para cuando hay una pausa, por ejemplo, cuando hay un silencio, por ejemplo, cuando hay ruido. Ese tipo de situaciones hacen parte de lo que se mete, lo que se carga en el Excel. O sea, ese tipo de códigos y ese tipo de descripciones que nosotros ponemos en la transcripción no se retiran. Nosotros hacemos parte de lo que se va colocando en el Excel porque cuando hacemos el descriptor o cuando construimos la categoría vamos encontrando mmm,
que ese descriptor se refiere a una intervención que tiene unas características particulares y allí la podemos ver pues con esos códigos que manejamos y que mantenemos dentro de la transcripción. Entonces, sí es muy importante mantener el registro de la transcripción completo para hacer para hacer ese análisis, bueno, esa organización de los datos más bien dentro del Excel. En cuanto a la validación, esto tiene una historia pues, muy grande. Digo, voy a tratar de resumirla un poco en algo que ya he dicho y es que sigue habiendo una muy alta afinidad, lo cual no es malo, por el uso de Atlas T, por el uso de... Entonces, cuando tú usas Excel, dicen, bueno, pues sí, Excel, pero ¿y por qué no Atlas T o por qué no otra posibilidad que ya viene como lista para eso, ¿no? Y te ahorras un poco el ponerte a pensar en cosas que de alguna manera ya están o que ya resuelve otra plataforma. Dentro del laboratorio de educación, tecnología y de sociedad, que es donde hemos hecho todos estos proyectos, digamos que no, en mi caso no es el único, ya hay una historia un poco más amplia de uso del Excel y por lo menos entre nosotros sí se usa el compartirnos estos datos que estamos trabajando, someter a la mirada de otros esas categorías o esos descriptores que yo estoy viendo, porque de alguna manera la mirada del otro también me puede aportar a mí muchos elementos dentro de lo que yo estoy construyendo. Ahora, el diálogo, digamos que nosotros sí hemos hecho un ejercicio bastante juicioso de buscarnos, ya les decía yo al principio de la charla, desde tiempo atrás, cuáles son esas otras experiencias que hay de uso de la hoja de cálculo y qué han hecho ellos. Digamos que yo hice algo que, pues por cuestiones de tiempo, hay que hacer en ocasiones y es como resumir un escrito de muchas páginas en una idea muy central. Pero efectivamente sí se tiene ese espacio y me parece a mí que además es muy necesario hacerlo cuando uno se aventura a este tipo de prácticas en términos de decir, bueno, esto qué permite, qué no permite, qué han visto otros, qué han encontrado otros, porque yo de alguna manera voy a asumir un cierto trabajo con el paquete y pues es importante conocer hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones y también cuáles son sus posibilidades. Entonces, sí hay un trabajo, de hecho, uno de los documentos que allí citaba es uno de los, bueno, es una publicación que tiene la doctora Judith Kalman eh, en una revista en Colombia, justo en Colombia, en donde ella describe cómo hace este uso del Excel para otro tipo de trabajo. Entonces, pues al hacer la revisión nos encuentra con muchísima información y lo que nosotros hacemos es eso, acudir a información ya publicada, información ya producida sobre qué han encontrado, qué posibilidades han visto, qué limitaciones, y nosotros construimos sobre eso. Luego sí socializamos todo el trabajo que estamos haciendo y, como te digo, lo sometemos a la mirada de los otros, a decir, bueno, sí estoy más o menos organizando o alguien puede ver algo diferente a lo que yo estoy viendo. Creo que este asunto de la participación con otros sigue siendo clave, no solamente para el Excel, sino para cualquier proceso investigativo en donde podemos encontrar en opiniones de otras personas algunas posibilidades que tal vez no hemos visto, o podemos también encontrar como que estoy viendo más de lo que realmente se puede ver, ¿no? Bueno, René, muchísimas gracias. Con este cierre también pues quedamos pendientes que puedas compartirnos como esa lista de bibliografía, que era otra pregunta que hacía un colega, de qué manera nos podrías dejar, digamos, como unas referencias para nosotros también hacer el estudio pues de esos documentos. Mencionaste también 2 artículos y uno que entiendo han publicado acá en Colombia también, digamos, para leer Sí. el trabajo de ustedes. Pues te agradecemos una vez más la participación, el abrebocas, porque eso lo habíamos hablado desde el principio, pues finalmente esta intervención en el tiempo y con las posibilidades de la comunicación a distancia, pues era simplemente un abrebocas, un poco para complejizar, por un lado, digamos, la misma perspectiva cualitativa al investigar en educación y por el otro lado, ir, digamos, también haciendo más sofisticadas las comprensiones que nosotros tenemos de qué recursos hay, ¿cierto?, para tratar de explicar los fenómenos educativos. Te agradecemos muchísimo, esperamos pues seguir en contacto. A las personas que nos acompañaron, en un mesecito más o menos tenemos la siguiente intervención con una colega de Chile y bueno, seguimos comunicándonos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Elizabeth, a todas las personas que estuvieron en línea por las preguntas y pues nada, estoy supremamente abierto a las dudas que haya y quedo entonces atento para enviarte los documentos para que los podamos socializar con las demás personas. Muchísimas Perfecto. gracias por la invitación y fue un gusto estar con ustedes. Gracias, chao. Gracias.